presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en Chicago, hizo uno de sus discursos tradicionales, o sea, tocando todos los temas, lo que dice Gustavo, que son los grandes éxitos de Petro, que si tú analizas cada núcleo, como vamos a hacer, puedes encontrar ideas maravillosas. También puedes encontrar que lo dice con un genio, con cierto genio, y también de una forma que inspira a quienes van a ir, porque quien va ahí va a ver a su presidente y se siente casi que orgulloso, de verlo primero y también feliz de que le repita lo que está esperando. Eso es arte, eso lo usa el teatro. Cuando yo digo lo que tú sabes que voy a decir y encontramos cierto regocijo en ello, pero es un discurso lleno de contradicciones que no va a absolutamente nada, en el que le podemos decir cantinflesco, desde lo malo de Cantinflas, y sobre todo que se permitió en Estados Unidos insultar al expresidente Donald Trump, candidato con grandes opciones de triunfo. Entonces ese es el tema, la papa caliente que tenemos hoy. Se las dejo para que se la coman como puedan. A los oyentes les invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita y comentar, dejar sus comentarios. ¿Qué piensan de las palabras del presidente Petro sobre Donald Trump? Yo pienso que son dos populistas insufribles, insoportables, de verdad. O sea, que gente como ellos le hace mucho daño al mundo en términos generales. A la polarización, a la polarización. No, sí, totalmente. Yo quería decir, quería también, antes de empezar, perdónenme, se me olvidó al principio, celebrar el equinoccio de otoño, que es hoy en el hemisferio norte. Yo sé que en Colombia no se siente mucho, pero es el día con la misma cantidad de luz y oscuridad en el año. Y bueno, es el comienzo del otoño en el hemisferio norte. Y los colombianos muy felizmente, de alguna forma, hemos decidido que ese día celebramos el amor y la amistad. Vea, qué simpático. Sí, de pronto tiene alguna conexión. Bueno, estaba viendo a Hannah y Silvio unas efemérides del día de hoy y resulta que hace 60 años, en 1964, el presidente Charles de Gaulle visitó Colombia y el presidente en ese momento, Guillermo León Valencia, tal vez pasada de copas, famosamente dijo ¡Viva España! Cuando estaba enfrente del presidente Charles de Gaulle. Eso ocurrió un día como hoy hace 60 años. Y bueno, eso me da pie para hablar de otro presidente desatinado. Entonces, Petro ahí dio un discurso para la comunidad latina en Chicago y no pudo desaprovechar la oportunidad para llamar, ni siquiera con eufemismos, llamó directamente a Trump, a Donald Trump, un fascista. Perdón, un nazi. Esto que ya pues es costumbre en Petro, ¿no? Ya llamó a Elon Musk un nazi, a todo el mundo le dice nazi. Y bueno, no desaprovechó la oportunidad. Esto con relación a los comentarios de Trump en el debate pasado con Kamala Harris, ¿cierto? Donde hizo un comentario que se volvió viral, tú sabes. El de los que tiene muchos memes, el de las mascotas, el que están comiendo mascotas. Se están comiendo los gatos y los perros, ¿no? Y esto pues fue en relación a un caso específico en un pueblo que es Springfield, Ohio. Hubo en los últimos años una migración muy fuerte de haitianos, personas de Haití, y ha habido denuncias de que los haitianos pues están tomándose los parques públicos y que parece que se están comiendo los patos del lago, y ha habido, infundadas o no, denuncias de que se han comido perros y gatos del vecindario. Aparentemente infundadas, pues, al parecer. People of Springfield, please don't eat my dog. Es la mejor canción del año. Entonces, no sé si quieren escuchar ahí a Petro brevemente, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver, y les pido paciencia porque es que, claro, mucho circunloquio y muy cantinflesco, como siempre, Petro, hablando lo que le va saliendo de las axilas, se lo va inventando y ahí lo va diciendo. Entonces les pido paciencia y en el trasero resistencia. Venir a hablar con sus connacionales, con otras comunidades latinoamericanas y del mundo, y no inmiscuirse en la política interna de los Estados Unidos.
Es muy difícil dado que la política interna de los Estados Unidos influye en todo el mundo y específicamente en Colombia y con mucho poder. Y nos compete entonces, en tanto nos influye. No tengo derecho aquí de voto, pero sí puedo expresar algunas opiniones, incluso no en nombre de Colombia, sino en nombre del pueblo latinoamericano, cuando es insultado, cuando es atropellado. Por allí salió un video de algún personaje que graba a un hombre haitiano junto a un animal, un perro que había muerto en la calle. Cosa que en cualquier parte del mundo pues sucede. Pero es aprovechado por un candidato, y tengo que expresar mi molestia y mi protesta, el candidato Trump, porque lo irradia masivamente bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos. Y el hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana, sino que la indignación provocada y manipulada lleva en algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos. Yo tengo que levantar mi voz de protesta. Eso no se hace. Y no se hace por diversas razones. Porque yo soy víctima de ese tipo de manipulaciones. El mismo candidato en mi campaña habló de mí personalmente en este país y se refirió a mí diciendo que era un terrorista. Terrorismo es hacer eso que ha hecho. Eso sí es terrorismo. No se puede provocar el odio dentro de una sociedad al punto que a partir de la discriminación racial, el ciudadano haitiano era afro. Pero ahí, o sea, ahí hay dos temas que quiero señalar que no se me pasen. No. Y es, Dale, y dale. el primero es como, o sea, este tipo dice que no puede evitar inmiscuirse en la política de otros países, tan valiente para inmiscuirse en la política de Estados Unidos, por ejemplo, y tan cobarde para pronunciarse acerca de lo que pasa en Venezuela. O sea, es un ridículo. Y lo otro, que terrorismo es como generar odio entre las personas. Dios mío, él se la pasa haciendo discursos de lucha de clases, pero ni siquiera lucha de clases, sino odio de clases. Básicamente, él ha dicho que la clase media está cooptada por las mafias. Lo dijo muy al comienzo de su gobierno, que la clase media básicamente estaba llena de paramilitares y narcos. Y se la pasa diciendo este tipo de cosas. Fomenta el odio entre hombres y mujeres, fomenta el odio entre... crea un discurso racial que en Colombia realmente no tenemos. Entonces, ¿de qué está hablando? Hace lo mismo que Trump. Él hace lo mismo que Trump constantemente. Sí, en el discurso del jueves, de la marcha de las canas, ahí se dedicó mucho a sembrar lo que tú dices, ¿no? La cizaña entre clases, ¿cierto? Discurso sobre el calentamiento global, y es interesante que menciones a Venezuela, Hannah. Al final va a hablar de Venezuela y básicamente es muy cínico porque le echa la culpa del éxodo venezolano al capitalismo y al gran capital, ¿no? Es el gran capital el culpable de la migración venezolana y de la tragedia venezolana, ¿no? No es el socialismo del siglo XXI, porque eso es imposible, el socialismo es infalible, ¿no? Espérame que diga, es que tiene que decir la palabra, el punto G, siempre tiene que llegar al punto G, aquí ya va a llegar. A partir de la xenofobia contra un pueblo extranjero, a partir del odio que se provoca en la diferenciación humana, no se puede hacer política real y justa, porque eso exactamente era lo que hacía Hitler en el pueblo judío, ahí vamos. en posiciones políticas progresistas en Europa. Bueno, entonces siempre hay que mencionar a Hitler, ¿no? Y perdón, vuelvo entonces a subrayar lo de los comentarios de Trump durante el discurso. Y eso es una de las cosas que también me indigna y me irrita tanto de escuchar a Petro, y es tener que defender a Trump. Lo pone uno en una posición donde por honor a la verdad y por honor a la honestidad intelectual, pues hay que explicar y contextualizar lo que dijo el señor Donald Trump. Lo que está pasando es que en un pueblo, Springfield, Ohio, un pueblo de 50,000 habitantes, Hannah, ha recibido en los últimos, creo que 5 años o menos, una cantidad gigante de inmigrantes haitianos, 20,000. O sea, la tercera parte del pueblo ahora es haitiana, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una inmigración de esa magnitud
Imagínate Medellín, ¿no? Medellín, ¿cuántos habitantes tiene? ¿6 millones de habitantes? Cuatro. Imagínate, Como 4. 4. Imagínate que llegaran 2 millones de lo que fuera, que no importa, ¿cierto? De palestinos llegaran, ¿cierto? Pues eso va a crear traumatismos y va a crear problemas de salud pública, problemas o sea, de organización pública, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en Springfield, Ohio. Pero claro, es una oportunidad de lujo para que demagogos como este señor Petro. Y como Trump, que salió con el cuento de los animales domésticos, o sea, es que... Porque Trump sí, es un inescrupuloso sin duda y también es un idiota que no sabe hablar, pero eso era lo que se estaba refiriendo. Trump habría podido decir, si tuviera más capacidad retórica, habría podido señalar los problemas de la migración, que son, digamos, de los que se debería poder hablar. Lo que pasa es que estamos en una sociedad tan polarizada, ¿cierto? Que cualquier cosa que se hable sobre la migración, cualquier crítica que se haga a la inmigración masiva, te van a llamar racista, que es lo que está ocurriendo. Pues, pero es que Trump no hizo una crítica a la migración masiva, dijo directamente que había gente comiéndose las mascotas de la gente, o sea, también o sea, es que son muy parecidos, son muy parecidos. Sí, pero lo estaba haciendo y detesto tener que defender a Trump, lo odio mucho y por eso odio al izquierdismo tanto, ¿cierto? Que me obliga entonces a tomar la posición de la derecha, que no es mi inclinación ni me gusta. Pero Trump, claro, esa fue la forma de Trump en un momento de desesperación de apuntar al problema real que ha causado, según los demócratas, yo creo que tienen razón, ha causado la administración de Biden y Harris, y que ha creado estos problemas de inmigración tan tremendos, ¿no? De todas formas, aquí lo que se prueba es que el socialista del siglo XXI, el izquierdista, pues, dogmático, va a utilizar cualquier oportunidad que tenga para gritar racismo, gritar discriminación. Además, con lo complicado de compararlo con Hitler y saca el tema de los judíos, de Hitler y la persecución a los judíos, cuando ya, de hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a Petro como antisemita ayer. O sea, entonces es como, a ver, amigo, ¿de qué hablas? Estás diciendo que Trump es Hitler, estás comparando a Trump con Hitler, sacas de la manga a los judíos para instrumentalizarlos, pero vos haces comentarios degradantes pues, de toda una población, un grupo. Entonces, pues, es incoherente, él es incoherente. Sí, aquí yo quiero entrar para dar mi argumento con las sirenas que pasan y preguntándonos o diciéndonos qué triste recordar a las sirenas únicamente cuando pasan los policías o la ambulancia. Digo yo que Gustavo Petro usa una fórmula que usaba Pinturita, que es una fórmula que yo no sé si se las han enseñado sus colaboradores catalanes. Para los que no saben, Pinturita es Daniel Quintero. Pinturita es como le decimos a Daniel Quintero en Medellín. Daniel Quintero. Y es la de acusar a los demás de lo que yo hago. Acusar a los demás de lo que yo hago constantemente. Eso lo hizo Daniel Quintero en la alcaldía y eso lo hace ahora. Gustavo Petro ya lo ha hecho con otras personas, ahora lo hace con Donald Trump. Gustavo Petro sí ha caído en el antisemitismo, tanto a nivel oral como escrito. En cambio, Donald Trump es un defensor del pueblo de Israel a nivel político. Entonces, estas contradicciones constantes no son fáciles de comprender por el gran público. No son fáciles. Además, al repetir constantemente que todos los enemigos de él son Hitler, que por favor, en este programa enseñamos a pronunciar. En castellano lo puedes decir Hitler. No hay que decir Hitler. Hitler no es nada. Hitler no funciona. Está mal dicho. No digan Hitler. No digan Hitler. No hablen como Petro. No hablen como Petro. No imiten al presidente. Entonces, al repetir tanto, a ese gran público sí se le queda. Sí se le queda que nosotros somos los discriminados, que el gran hombre blanco siempre está diciendo que somos café con leche. Sí se creen esos discursos que son falsos, que son discursos que promueven ellos sí la división, la radicalización y el odio. Entonces, Gustavo Petro critica a los demás de lo que él hace. Y también recordamos al público que el punto G, lastimosamente no es en este caso
un lugar de excitación dentro del clima. No, es sexual. No lo es. El punto G es cuando una discusión, un debate, lo llevamos al punto en el que salen los nazis, sale Hitler, sale porque le sacamos la carta al otro para que se acabe el debate, porque así lo terminamos, diciendo quién es el bueno y quién es el malo. Y Silvi, me recordaste algo que dijo Santiago Londoño, nuestro invitado la semana pasada, ¿verdad? Muy interesante, y que utilizar símbolos que todo el mundo más o menos conoce, pero que no entiende muy bien. En el caso de Punto G, en el caso de Salvador Allende, que también fue una noticia de esta semana, ¿no? La develación del cuadro, el retrato de Salvador Allende, Sí. ¿cierto? O en el pasado el sombrero de Pizarro. Sí. Y para conectar lo que acaba de decir Silvio, que sí me parece muy relevante, miren lo que dice en este discurso de ayer Petro, precisamente sembrando esa división. Píllense esto. ¿Por qué se provoca esa crisis climática? Yo diría por nosotros, pero eso es una manera de ocultar la realidad. Porque un campesino de Córdoba, mi tierra, en Colombia, no tiene la culpa. Un árabe de Palestina no tiene la culpa. Un afro en los barrios populares de las grandes ciudades de los Estados Unidos no tiene la culpa. Un campesino en la China no tiene la culpa. Un obrero en Detroit sin empleo no tiene la culpa. ¿Quién tiene? Hay unos que tienen la culpa. Ajá. Los más poderosos de la tierra. Los parias de la tierra no tienen la culpa. Y hablando de culpa, que es una palabra religioso-cristiana, católica, la culpa, la responsabilidad, podría ser más decente en términos de un discurso laico, pero es lo mismo, culpa y responsabilidad. Aquí la riqueza desde hace 2 siglos y medio se viene midiendo en dólares, en libras esterlinas antes, en euros, pero en realidad deberíamos medirla en el CO2 que se emite hacia la naturaleza. Bueno, solo quería señalar, nosotros, la humanidad, no todos tenemos la culpa, porque el campesino, el afrodescendiente. No, pero además él dice que son esos que viajan a París, que hacen sus vuelos y van a sus cenas. Por ahí le sacaron varias fotos de él y su familia en París, en sus vuelos, en el viaje de Verónica Alcocer a China. O sea, es como que él trata de meterse en un nosotros al que no pertenece porque es el presidente de un país. A ver, o sea, él hace parte y ha sido un político hace 20 años de la clase dirigente de Colombia, pues más de 20 años. Entonces, él hace parte de esa gente a la que él está culpando. Claro, ¿no? Y también cuando dice que me quieren callar porque yo no tengo voz, tú lo dijiste la semana pasada que me pareció muy, muy pertinente también. Vamos a decir que no tienes voz si llevas 30 años en la vida pública y tienes megáfonos y tienes, ¿cierto? Toda esta influencia, este poder de influencia. Es el victimismo 101, ¿verdad? Típico. Paréntesis, ¿cómo vas a decir que no tenés voz si sos el presidente de la República de Colombia? Es lo más mezquino que he escuchado. Sí. Victimismo que da réditos, ¿no? Que es muy chantaje sentimental constante, ¿no? No sé, quiero que terminemos con este discurso, les confieso, porque ya de tanto escucharlo, me produce mucha irritación, me parece del Estado que hace constantemente. No, es que ya ni siquiera son mentiras, sino que es antiverdad, ¿cierto? Una cosa es la mentira y otra cosa es la antiverdad, lo contrario a lo que es la verdad. Y aquí con esto que dice de Venezuela, realmente para mí la saca del estadio. Habla de Venezuela y no se atreve desde luego a mencionar el asunto. El régimen. Sí, no, y está hablando de que el calentamiento global produce la migración masiva, ¿cierto? Porque claro, los capitalistas y los poderosos pues son racistas, son misóginos, son terribles. Sin embargo, todo el mundo se quiere venir para Estados Unidos, ¿no? Qué casualidad, qué cosa. El país más represivo de la tierra y más malvado, pero toda la gente se quiere venir para acá. Y hay un problema de migración masiva, ¿no? Pero entonces la explicación totalmente sacada de los, ¿cierto? Peregrina totalmente, es que es por el calentamiento global que los venezolanos están migrando, Hanna, imagínate. Aquí lo dice. Es otra cosa lo que se nos encamina. Pero antes de pensar en eso, veamos otros efectos de lo que estamos viviendo. Muchos aquí, llegando por el Darién recientemente, 500,000 personas de todos los lugares del mundo, fundamentalmente venezolanos, que tratan, después de salir de su país, de ser bloqueado su país, de vivir del petróleo muy ricamente, porque tenían el consumo per cápita más alto del mundo en tomar whisky,
fueron prácticamente desalojados de su propio país, chavistas o no chavistas, dio lo mismo. Juventudes con algún nivel de vida, universidad incluso asegurada, podían ir a jugar béisbol, podían ver la televisión y las series de los norteamericanos y de los turcos, podían ponerse la moda y la última moda, hombres y mujeres, tuvieron que salir de su país a la pobreza para que fuesen mirados por encima del hombro en los barrios populares de Bogotá, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México y de los Estados Unidos, porque los condenaron abruptamente a la pobreza. Los condenaron. Por bloquear, por razones políticas, la riqueza de un país que era rico por su petróleo. Esa gente está regresando, no a Venezuela. Ok, sí, pero Hanna, por favor, dime lo que piensas de esto. Porque es que lo dice de frente, que la razón por la que los venezolanos tienen que salir y ser mirados por debajo del hombro en Bogotá y en Miami es por un bloqueo económico. Antes vivía muy bien con el petróleo, pero o sea, lo dice, pero se da cuenta de lo que está diciendo y soslaya la cosa, ¿no? No, o sea, a mí es que no es que me ofende mucho lo que pasa con Venezuela, me ofende mucho la postura de Gustavo Petro frente a lo que pasa con Venezuela, porque es que casi que está desconociendo lo que ya el mundo entero, hasta las Naciones Unidas, han reconocido, y es que hay crímenes de lesa humanidad ocurriendo en Venezuela en cabeza de un régimen autoritario. O sea, por Dios, la gente se está yendo porque no puede pensar, porque no pueden hablar libremente, porque no tienen que comer. ¿Qué le pasa a este tipo? No es el calentamiento global el que generó la migración masiva de los venezolanos. Fue un gobierno autoritario. O el bloqueo del imperialismo que arruinó la economía venezolana. La economía venezolana la arruinó el chavismo, la arruinó Hugo Chávez, ¿cierto? Y pues desde luego Maduro, que ahora tiene los despojos de eso, pero la economía venezolana y el éxodo lo causó las políticas económicas del socialismo del siglo XXI. Pero él es incapaz, no puede decir eso. Y claro que hubo unos bloqueos en algún momento, pero es que ya no está, esa figura ya no está. Entonces no sé, o sea, este tipo de qué habla, está. Además, lo que hablamos ahorita, se mete con el tema de los judíos, acusando a otro de Hitler cuando él es un antisemita, ya declarado antisemita por pues, la comunidad mundial, pero dice que no está bien meterse en los asuntos de otros países, supuestamente, pero claro, cuando hay que tomar una posición frente a algo que es de verdad importante como un régimen ocurriendo en el país hermano, acabando con la gente, ahí sí lo excusa. Ahí sí no tiene nada que decir contundente, ni es tan valiente, ni tan bravito como es con Trump, que le sirve para sus fines politiqueros. Y con Netanyahu, que sí es muy bravo. No, es que es indignante. Pues es indignante. Es un cara dura. Recordemos que la semana pasada hablamos de esa directiva presidencial para respetar a la prensa y la libertad de prensa. Dijo, yo firmo eso ahí, pero para mí no aplica. Y no se quiso retractar de la injuria, pues, y yo no voy a defender a Vargas Lleras tampoco, ni a su familia, mucho menos, pero se negó a obedecer la orden de la corte. Lo que sí tuvo que retractarse, Hanna, tú lo viste esta semana, fue por llamar asesinos a las personas, a los colombianos que en los estadios de fútbol le gritan fuera Petro. Ahí le tocó retractarse por lo mismo, por estar haciendo afirmaciones sin fundamento y a la tupa tolondra, lo que se le va ocurriendo, todo enmarcado en esa filosofía del resentimiento que tantos frutos él es un agitador, él no es un gran político, no es un gran estadista, es un simple agitador, es un troll, está al mismo nivel que los troles que contrata para sus medios alternativos, está al mismo nivel. Y por eso se llama a sí mismo un comunicador alternativo, porque se sabe que es un troll, se sabe que el comunicador no es, sino que está confundiendo a la sociedad constantemente con esos mensajes, como dije anteriormente, contradictorios. ¿Qué opinan los oyentes? Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita. Somos la Emboscatelli, el programa de todos los domingos de nuestra Casa de Letras, La Emboscadura. Quiero leer unos comentarios a Will Zapata. Un abrazo, Will, amigos, en la buena. Los invito a ver nuestra Casa de Letras, a leer el último texto, el último cuento de Will, que está muy bacano. Jackal, disculpo. Él es la pobre viejecita que no tiene nada que ponerse. Ferragamos, viajes en jet privado,
medios del Estado, pero no lo Pero no dejan lo dejan hablar. hablar mientras lo están dejando hablar, ¿no? Es que por eso es lo mismo que hacía Daniel Quintero, Pinturita. Teniendo el poder y teniendo la tribuna, además, porque lo podrían no invitar a hablar, aun siendo el presidente, pero lo invitan a hablar. Y mientras tiene el poder y tiene la tribuna, dice que no le dan la palabra. Y eso sí es similar a los nacionalsocialistas, ¿no? Que tenían todo el poder, pero decían que los judíos los estaban robando y que les estaban quitando la grandeza, ¿cierto? De los arios teutones. Acá Weimar es una crítica muy común y quiero con esto recordar que siempre se critica, siempre se ha criticado y se criticará el modus de vida que tengan los hijos del mandatario y que en eso se cuidan mucho los presidentes. Algunos. Algunos. Tantos no. Parece que Gustavo no. Pero mire que cuando a las hijas de Iván Duque las insultaron en Estados Unidos, esos mismos petristas que dicen fuerza Anto se sintieron muy contentos, como, sí ve, qué bueno que las humillen porque son las hijas de Porky. Jackal dice, ya había escasez en las sanciones, la gente se escapó de Venezuela al ver que iba a suceder. Claro. Chávez, vuelve gran espacio acá siempre, gracias a vos. Racal, mira cómo pronunció de bien tu nick. Dice Marta, otra vez Petro criticando Hidroituango y Antioquia. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo les ha parecido el último video de Juanfer? ¿Qué pase hizo y qué golazo? Lástima que se lo invalidaron por pura envidia, porque así son los bosteros. No, probablemente esté hablando de Daniel, que no lo he visto. No sé, pero quería confundir a nuestra audiencia como hace Gustavo Petro. Muchachos, ¿algo que decir más o evolucionamos con análisis de otros discursos de Gustavo Petro? Evolucionemos. Vamos a entrar Perdóname, nacionales e internacionales. Lo voy compartiendo porque sí tenemos que hablar de la manifestación del jueves, ¿no es cierto? Y suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan el programa para educar los algoritmos. Vamos a hablar entonces ya mismo de la manifestación del jueves. Sí, permítanme, ahí ya lo acabé de compartir, Silvio. Permítanme decir la última cosa sobre el discurso de Chicago. Es el mismo modus operandi, ¿cierto? El calentamiento global. Cada vez que ocurre los incendios que están ocurriendo ahorita en Colombia, por ejemplo, más obviamente las tormentas y los problemas climáticos en el Atlántico, en Colombia, ¿cierto? Que hubo los aviones casi que se caen por el problema de las tormentas y tal. Esto es material y combustible perfecto para el demagogo Petro, para decir, en este discurso que acabamos ya, pues les recomiendo que lo vean si tienen